Bienvenidos un día más a la lectura diaria del Santo Evangelio. Hoy, martes 17 de enero del 2023, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que, con fe y perseverancia, consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió por juramento, para que, por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: el Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables. Es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos de nuevo un enfrentamiento en cuanto a las costumbres y formas entre los discípulos de Jesús y lo que hasta ese momento era correcto. Como ya explicábamos y decíamos ayer, y estoy seguro que volveremos a repetir en otras ocasiones, los seguidores de Jesús no eran diferentes en cuanto a sus prácticas religiosas. Esas prácticas religiosas que llevaban a cabo son prácticamente idénticas
a lo que había, sino que esa gran diferencia estaba en ese estilo de vida que ellos llevaban, en el punto de vista en el cual ellos enfocan su relación con Dios. Desde un prisma enfocado esa relación de Dios, desde un prisma en que entienden que el verdadero significado de estar en comunión con Dios es asumiendo ese estilo de vida que Jesús nos muestra, imitándolo. Ese estilo de vida que choca con lo establecido. Ese estilo de vida establecido hasta el momento que lo que trataba y buscaba era de aparentar. Un estilo de religión, se puede decir, en el que ponía unos estrictos rituales y formalismos, unas normas establecidas muy estrictas, pero solo para unos pocos. Los seguidores de Jesús, movidos por el propio ejemplo que Jesús nos da, entienden, y eso también es lo que tenemos que entender nosotros, que no basta simplemente con decir que somos cristianos, no basta simplemente con decir que creemos y seguimos a Jesús, no basta con cumplir una serie de normas o conductas o formalidades que se nos dicen, sino que seguir a Jesús es creer en Él, es creer en Dios, y creer en Dios supone creer en ese estilo de vida, un estilo de vida basado en entender, en interiorizar, en imitar, sobre todo en imitar todo el modo de vivir de Jesús y sobre todo sus enseñanzas. El Evangelio de hoy nos presenta una situación que me gustaría recordar. Es una situación que cabe tener en cuenta y que hace poco yo comentaba con una persona. Jesús hoy lo que nos enseña, en esencia, es que debemos ser personas de Dios, debemos ser personas de religión, no personas de iglesia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las personas de iglesia no entienden y sobre todo no defienden más que aquello que su propia iglesia concreta les dicta. Aquello ellos lo defienden sin razonar, sin juzgar y sobre todo y en muchas ocasiones sin entenderlo. Pero es lo que les dicta su propia iglesia. Jesús lo que nos dice y con lo que tenemos que quedarnos, que es muy importante, y nos lo dice hoy en el Evangelio muy claramente, es que por encima de formalismos, por encima de dogmas, doctrinas, prohibiciones, incluso creencias varias, por encima de todo eso está Dios. Por encima de todo eso está Dios. Todos los días. Dios está a todas horas. Y sobre todo, más importante, Dios está para todos, para todas las personas, para todos y cada uno de nosotros, sin distinción, sin condición, sin exclusión. La buena nueva que trae Jesús es algo radicalmente nuevo en ese momento y que, como ya comentábamos ayer, es una forma de ver, de entender y sobre todo de vivir a Dios completamente diferente a lo que estaba establecido en ese momento. Jesús vino a enseñarnos una nueva manera de ver a Dios. Vino a mostrarnos ese amor incondicional y esa misericordia de Dios para con nosotros. Como ya hemos comentado, Jesús hacía muchos actos
También nos lo dice el Evangelio de hoy, que estaban prohibidos en muchos momentos, los más llamativos, el sábado, como nos cuenta hoy las Escrituras. Pero eso demuestra, básicamente y en esencia, que el mundo, todo aquello que nos rodea, todo, lo ha puesto Dios para nosotros. El mundo está hecho para nosotros, para nuestro disfrute, para que seamos felices, y no para reprimirnos y sentirnos culpables. No nos ha puesto todo esto Dios para que nos sintamos culpables de disfrutar cuanto Él nos ofrece, sino todo lo contrario. Las lecturas de hoy nos confirman que Jesús nos ofrece y nos da, hasta casi que nos obliga a tomar ese permiso, a no mirar de reojo lo que Dios nos ha creado, a todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, por nuestra insensatez, por querer o creer que somos y o estamos hasta incluso por encima de Dios. Jesús lo que pretende en el Evangelio de hoy es darnos ese empujón necesario para hacernos despertar, para hacernos entender que a Dios no se llega con apariencias, con ayunos, con rezos sin sentido, sin sentimiento, y sobre todo que a Dios no se llega si no lo tienes presente en cada instante de tu vida. Jesús lo que nos está diciendo en el Evangelio de hoy es que todos esos convencionalismos que utilizamos, las obligaciones o incluso las prohibiciones que nos imponemos o que las ponen los hombres, no Dios. Dios nos quiere libres, libres para amarnos, libres para ser felices, libres para hacer el bien al mundo, libres para ayudar a todo aquel que lo necesita y sobre todo libres para hacer llegar su palabra, la palabra de Dios, a todo el mundo. Eso es realmente lo que quiere Dios. Y todo esto no se consigue con una serie de limitaciones como nos decía la lectura de hoy del sábado, con normas que se aplican sin entender, con prohibiciones y obligaciones que se hacen por costumbre y sin saber por qué. Me gustaría quedarme con la última frase del Evangelio de hoy, la cual nos dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también el sábado. Para darle un pequeño matiz con el que me gustaría que nos quedásemos, hemos de recordar, y esto no hay que olvidarlo, que fue Dios quien creó al hombre y no el hombre el que creó a Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y a veces parece que lo olvidamos, que Dios, cuando nos creó, nos enseñó cómo debíamos de ser. Y Jesús, después, nos recuerda y nos enseña constantemente, con suma paciencia. Dios no nos puso restricciones, condiciones ni prohibiciones, sino que nos hizo para ser libres, para que nos amásemos, para disfrutar de todo lo que Él hizo para nosotros. Todo lo demás, hay que recordarlo, todo lo demás ha sido creado por el hombre. Quedémonos con estas palabras que dice Jesús cuando nos dice que hasta en esos momentos prohibidos o no permitidos, hasta en esa situación que los hombres, recordemos, no Dios, han determinado que no es correcta, ahí
en ese preciso instante, en ese momento, también está Dios. Y está Dios para hacernos ver que si vivimos junto a Dios, si nuestra vida está guiada por su palabra, si nuestros actos están siempre bajo el manto protector del Espíritu Santo, nada de todo ello, nada de todo lo que hagamos podrá ser juzgado como alejado a Dios. Ninguno de nuestros actos, ninguno, estará en contra de lo querido por Dios para nosotros. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana.